todos, buen día. Vamos a hablar acerca del desarrollo embrionario y fetal del aparato reproductor femenino. Los objetivos temáticos de esta clase son hablar de la determinación genética de las células germinales, el sexo gonadal, los conductos sexuales, el descenso de las gónadas femeninas, el desarrollo de genitales externos femeninos y algunas malformaciones congénitas. Entre los objetivos de aprendizaje vamos a describir, o ustedes tendrán que describir al final, los procesos de diferenciación sexual y desarrollo gonadal en el embrión femenino, incluyendo el descenso de los ovarios, comparar y contrastar el desarrollo de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos en hombres y mujeres, explicar el desarrollo del conducto paramesonéfrico y el desarrollo uterino en la mujer y las malformaciones principales que pueden ocurrir. También describir el papel de la alantoides y la cloaca con respecto a la embriología urogenital y explicar cómo su desarrollo normal puede llevar a malformaciones como fístulas internas. Describir el desarrollo de los genitales externos y el periné en las mujeres y cómo pueden ocurrir las principales malformaciones. Y finalmente, esbozar los principales factores cromosómicos y genéticos que influyen en la diferenciación y determinación sexual. Empecemos hablando de la determinación. En general, se considera que se establece el sexo genético. Este sexo genético determina cuál va a ser el sexo gonadal y con base en la información de estas dos determinaciones se obtiene un sexo psicológico. Con respecto a la determinación genética del sexo, esta ocurre de esta forma. El ovocito, que ya hemos descrito en la clase de histología, tiene siempre un cromosoma X, debido a que está detenido en la segunda división meiótica. Está esperando la fecundación de un espermatozoide para concluir esta segunda división meiótica, como habíamos dicho, con la subsiguiente producción de cuerpos polares y un cigoto. Dependiendo de la carga genética de este espermatozoide, el cigoto será XY si el espermatozoide lleva esta carga de Y si el espermatozoide lleva X como cromosoma sexual, será un cigoto XX. Si es XY, se desarrollará un embrión masculino, mientras si es XX, se desarrollará un embrión femenino. Con respecto al sexo gonadal, este es el fenotipo del embrión, es decir, lo que se puede observar a simple vista. El sexo genético no se puede observar, necesitamos hacer pruebas específicas. Este sexo gonadal se establece o se puede observar a partir de la 7ª semana de gestación. En el caso de los ultrasonidos no es a partir de este momento, porque todavía es muy pequeñito. Necesitamos que pase más tiempo para poder verlo por medio de un ultrasonido común. Observemos este esquema. Tenemos un cigoto XY y un cigoto XX. Los dos en un punto de su desarrollo cuentan con gónadas indiferenciadas. Dependiendo de factores diferenciadores, estos cigotos van a desarrollar diferentes tipos de gónadas. Este es un factor diferenciador de testículos, mientras que este cigoto no cuenta con ese factor diferenciador de testículos. Por lo tanto, el XY va a poder desarrollar los testículos, que en su interior tendrán túbulos seminíferos y células intersticiales, mientras que el cigoto XX, sin este factor, va a desarrollar ovarios que en su interior hasta el tercer trimestre tendrá los folículos que ya describimos en la clase de histología. Este esquema es muy útil porque básicamente estamos repitiendo lo mismo que el anterior, pero se puede observar un poco mejor la situación. En este caso se cuenta con los cromosomas sexuales XY. En el Y, en el brazo corto, se encuentra el gen SRY. Este es el factor diferenciador de testículos, que promoverá el desarrollo de estos con células de Leydig y células de Sertoli. Las células de Leydig producirán testosterona y a su vez tendrán mayor influencia sobre el resto de los tejidos adyacentes y del resto del cuerpo de este embrión, y bueno, del feto más bien, porque esto es ya casi en etapa fetal.
y en las células de Sertoli tendrán un efecto antimülleriano. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Por otro lado, en el caso de un embrión y posteriormente de un feto con cromosomas sexuales XX, se desarrollan los genitales internos femeninos sin necesidad de nada más. Con esto podemos inferir que si un embrión no recibe ningún factor determinante o algún factor externo, siempre se desarrollará como femenino. Para poder lograr esto, primero tendrán que migrar células progenitoras hacia las gónadas y en el sistema de conductos sexuales se desarrollarán estas células progenitoras y esto dará lugar al fenotipo correspondiente según lo que ya explicamos. Con respecto al cromosoma Y, en este esquema brevemente veremos que primero se identificó este cromosoma en 1959 y en 1966 se encontró, bueno, se pudo distinguir entre el brazo pequeño y el brazo largo. Y hasta 1990 se pudo distinguir este gen SRY para el factor de determinación testicular. Este es el factor de determinación testicular que se encuentra en el brazo pequeño del cromosoma Y, del que les hablarán más en la clase de desarrollo de aparato reproductor masculino. Este esquema representa el abdomen de un embrión. En este lo que podemos identificar más fácilmente, este es el cordón umbilical. Vamos a ver el 6 es alantoides, mientras que 7 es el conducto onfalomesentérico, por lo tanto acá tendremos el saco vitelino, ha sido cortado, ha sido retirado. Acá en esta porción más interna, el 14 está señalando a la aorta. La aorta, como ya saben, o pronto sabrán más, tiene varias ramas. En este caso estará dando ramas para la formación de los riñones. Este sería un glomérulo muy primitivo que se está desarrollando dentro del cordón nefrogénico. Medial a los cordones nefrogénicos se encuentran estas crestas, que son las crestas genitales. Las crestas genitales tienen dos componentes en su interior. El más externo es el celoma, o este epitelio celómico, y colocado de manera interna este epitelio se encuentra el mesénquima que está proliferando. Este celoma va a invaginarse y va a producir cordones, y en esos cordones van a alojarse las células progenitoras. Lo que estamos viendo es que a través del conducto falomesentérico están migrando estas células progenitoras que antes se encontraban en el saco vitelino. En un momento les muestro otro esquema. Van migrando, atraviesan el intestino medio, atraviesan esta estructura que es el mesenterio dorsal, porque este es tubo digestivo, les decía, es el intestino medio, y posteriormente se encuentran y se alojan en estos cordones que se están formando de mesénquima y el epitelio celómico de la cresta genital. Esto ocurre más o menos a la quinta semana de gestación. En este otro esquema estamos viendo un embrión mucho más joven, más o menos de 4 semanas de gestación. Podemos identificar sus partes más reconocibles, que sería el saco vitelino. Ajá, este es el embrión. Este es el corazón. Em, eh, en el saco vitelino decíamos que se alojaban estas células progenitoras que están migrando hacia las crestas. En este momento todavía no hay crestas. Es un poquito más adelante, como decíamos en la quinta semana, que ya se van a encontrar aquí. Aquí tenemos el embrión completo. En amarillo podemos observar todo el tubo digestivo. Este es el intestino anterior, hasta aquí, intestino medio e intestino posterior. Y esta migración de células progenitoras hasta llegar a estas crestas. Una vez que se han especificado estas células progenitoras, van a iniciar esta migración. O sea, cuando se han especificado aquí, también cabe mencionar que al principio son muy poquitas, de la base del alantoides en el saco vitelino hacia el intestino posterior.
Durante su migración empiezan a proliferar muy ampliamente. Para cuando llegan a las crestas ya tenemos 1000 a 2000 células progenitoras. Ujú. Para el establecimiento del sexo gonadal, primero tenemos que tomar en cuenta el origen de las gónadas y la corteza de la glándula suprarrenal. Existe mesodermo esteroidogénico a lo largo del borde ventromedial del mesonefros. Este mesonefros tiene un borde craneal y un borde caudal. ¿Cuál es este mesonefros del que estoy hablando? Es esta cresta de la que les comenté previamente. Entonces, esta cresta en su parte más craneal, o si quieren superior para ubicarse, en este esquema podemos ver la cresta, es esta verde. En su parte más craneal va a conformar las glándulas suprarrenales, mientras que en su parte más caudal va a dar lugar a las gónadas. Ujú, porque se forman estas crestas genitales. Nuevamente, tenemos este mesonefros que se divide en craneal y caudal. El mesonefros está conformado por mesodermo especificado. En la parte craneal va a formar las glándulas suprarrenales, en la parte caudal, junto con el epitelio celómico, va a formar las crestas genitales donde se van a alojar las células progenitoras. Voy a detenerme aquí y continuamos con la diferenciación de los ovarios.